Damas y caballeros, como ustedes saben, hay tremendas expectativas de que se pueda liberar la patria, la nueva posición del escenario internacional, independiente de la tremenda crisis que lleva el gobierno. Y digo independiente porque está claro y es visto que en las tiranías totalitarias, comunistas, pues no importa la cantidad de muertos, no importa la cantidad de gente que tú asesines, no importa la crisis económica que existe, porque esos son valores para la democracia. Los comunistas lo único que les interesa es mantenerse en el poder. Y evidentemente la situación internacional actual, o sea, el trabajo que han hecho nuestros exiliados en Europa, en América Latina, que también hay un gran fervor ahora mismo por democratizar la isla, la actitud del actual gobierno de los Estados Unidos que ha apalancado la lucha contra las tiranías, y estoy pensando ahora mismo esta guerra internacional contra el régimen de los ayatolás, esa tiranía teocrática, o la extracción de ese bandolero que es Nicolás Maduro, que afortunadamente está preso, él y la mujer, que han acabado con Venezuela, pues dan un aire. Claro, hay que incorporar las declaraciones del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, dan un aire de que algo al fin puede cambiar en Cuba. Aunque no sea producto directamente de la situación interna cubana, el desarrollo de las fuerzas políticas y demás. Samuel Huntington decía que una de las formas más clásicas de transición a la democracia era la intervención extranjera. Y ponía como caso Japón, ponía como caso Alemania, pero ponía como caso específicamente nuestro continente, Panamá del 1989 o la Granada del año 82. El asunto es que cada vez más nos estamos enfrentando a la transición en Cuba, una transición que saca de este régimen maldito, y pienso que es la hora de indagar en cuáles son las aristas que tiene esta transición. Hola, esto es Aliaga Pesán Reports desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy abordaré mal y rápido, en colaboración con Enfoque Ciudadano, un solo tema: luces y escenarios para la transición cubana. Pero como diría Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, y nada mejor en el actual escenario internacional que revisar este libro, Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, un libro de 1996. Y como decía al principio, el escenario internacional está bien movido. En el año 96, este señor, Zbigniew Brzezinski, de ascendencia polaca, y funcionario, alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, planteó esta idea. Y le decía a los jóvenes universitarios a quien está dedicado su libro que estas eran algunas de las herramientas para poder comprender el escenario mundial. ¿Está bien? ¿Brzezinski trasciende al tiempo o se quedó en esa etapa tan romántica que fue la de los años 90, en que pensábamos, junto con Fukuyama, de que era el fin de la historia? Pero volviendo al tema de Marras, ya saben, los problemas de la transición en Cuba, y perdónenme si tengo que leer porque son tantas las líneas de desarrollo que me siento incapaz de poder abordarla de manera capaz de abordarla sin poder tomar todas las notas que tengo. Bueno, la primera fase de esta transición, de estas etapas de la transición, bueno, la fase de apertura, desmontaje del sistema. Hay 5 puntos fundamentales en la que la gente coincide, el cubano común coincide. Número, la liberación de los presos políticos, la legalización de partidos y asociaciones civiles, la apertura mediática, estoy hablando por supuesto de la prensa, las garantías mínimas de seguridad institucional, hay que evitar el colapso del aparato estatal, hay que mantener el orden público, ojo, cuando hay quien está hablando de otras formas, no, hay que tratar de equilibrar, y eso es parte de la estrategia norteamericana, tanto en Venezuela como parece que va a ser en Irán también. Y sobre todo las cosas, proyectar un diálogo nacional. Imagínense, con tantas fincas, y estamos hablando entre cubanos, con tantas fincas que hay en la sociedad civil, esto va a ser difícil, pero bueno, tenemos que armar un diálogo nacional para poder enfrentar como nación, sea cual sea la visión, señores. Sea la visión de mantenernos como una república democrática, de anexionarnos a Estados Unidos, que mientras más aumenta la crisis, es directamente proporcional. Mientras más aumenta la crisis, más aumenta el deseo del cubano de a pie, del cubano de la calle, de que Cuba se anexione a Estados Unidos. No hay confianza en la élite política cubana, y esto se está pagando de esa manera. La segunda fase sería la fase de transición institucional. Bueno, por cierto, hay que crear un gobierno provisional o de transición y provisional. El orden de los factores no define el producto porque tiene que ser así.
debe haber una nueva constitución, o por lo menos, y yo soy partidario, estoy convencido que el doctor Alpizar, yo coincido con el doctor Alpizar, de que es mejor ir primero a una reforma constitucional y después que se mantengan, se establezcan los equilibrios políticos, pues bueno, entonces ir a una nueva constitución. Pero por el momento hay que utilizar la que existe y a partir de ahí reformar los puntos que haya que reformar para poder avanzar al sistema democrático. El sistema electoral independiente, eso sí hay que cambiarlo tajantemente porque además está cooptado por los comunistas. Reforma del sistema judicial, y ahí yo sí pienso de que hay que revisar quiénes son los que imparten justicia en Cuba y quiénes son los que han condenado injustamente a miles de hombres y mujeres en nuestra patria. Y por supuesto, eso tendría un colofón en unas elecciones libres que yo no le veo plazo ahora mismo inmediato, porque elecciones libres ahora mismo lo ganan los comunistas, porque tienen toda la articulación para hacerlo. No porque sean los mejores, no porque tengan un plan, no porque tengan un sueño, sino que lo tienen amarrado, como diría Franco, atado, todo y bien atado. Y eso es parte de este problema ahora mismo en unas probables elecciones. La fase de consolidación democrática tiene 5 pilares: las instituciones fuertes y estables para poder avanzar, reforma económica profunda, y ahí hay para discutir, reconciliación nacional, cómo llegamos a un acuerdo. Estoy pensando ahora mismo en la Comisión Rating en Chile, pero también en el Acuerdo Surafricano de Perdón y Reconciliación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué realmente tenemos que articular para perdonarnos y hacer avanzar el país? Reforma de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por lo menos quitarle ese infame nombre de Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Es Ejército Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. Quítale el revolucionario. Y la integración a los mecanismos internacionales desde una nueva visión. No quiero terminar sin hablar de los retos para el exilio, ya que la mayoría de los que me están oyendo están en el exilio. Primero, hay que evitar la desconexión de la sociedad dentro de la isla. Hay que evitar de que el cubano dentro de la isla vea al exiliado como alguien que viene a ocupar su puesto. Eso tiene que ser una visión clara, no puede suceder. Hay que seguir manteniendo la visión que existe ahora de que el exiliado es la principal ayuda que tiene el ciudadano dentro de la isla. Yo siempre he manejado un término que me parece importante. El exilio es el responsable de reevangelizar a Cuba. No solamente desde el punto de vista religioso, católico, sino traer el evangelio de la economía libre, del derecho, del carácter, del orden, que es tan importante rescatar, de la decencia que son tan importantes rescatar. Hay que ser cuidadoso con el tema de las propiedades y reclamaciones, porque no podemos confundir las propiedades que tiene la casta, la obesocracia, con las propiedades que a lo largo del tiempo, 67 años, 70 años, 3 generaciones, han ido transformándose de la forma que se hayan transformado. Transformar la influencia política en instituciones, y eso es parte de la evangelización del exilio. Tiene que traer instituciones que modernicen las cubanas actuales. No que las barran, sino que las modernicen, las actualicen en su visión. Evitar la polarización y el revanchismo. Y no me refiero a que no haya justicia. Todo lo contrario. Lo que tenemos es que haya venganza. Y hay que tratar de evitarlo. Convertir el capital del exilio en desarrollo. Y no estoy hablando de economía. Estoy hablando, sí, de capital financiero. Estoy hablando de experiencia empresarial. Estoy hablando de redes internacionales. Está hablando de inversión productiva, porque ahora mismo cuando uno hace los análisis, bueno, ¿qué vamos a desarrollar económicamente Cuba? ¿Deberíamos rescatar el azúcar? ¿Deberíamos rescatar el tabaco? ¿O deberíamos centrarnos específicamente en la minería y el turismo? ¿Cuáles son los retos que tenemos como economía? Puedo seguir hablando de muchas cosas, porque además hay muchas cosas. Lo más importante que veo ahora mismo, y ya termino, señores, damas y caballeros, termino, es que no se ve una hoja de ruta clara por parte de la oposición democrática. Porque se puede tener una hoja de ruta debajo del brazo, pero hay que compartirla. Que eso servirá para que el gobierno la combata, ruede chismes, brete, todas las cosas que hacen ellos a través de sus agentes y oficiales. Sí, eso puede pasar. Pero lo importante es que el ciudadano cubano, el que está dentro de Cuba y el que está en el exilio, que aspira a lo mismo, pues sepa cuál es la ruta que se ha planteado las fuerzas más claras que optan por la transición democrática. Les recuerdo, y hoy me he extendido mucho, le pido mis excusas a nuestro hermano el profesor Andrea Burqueque por haberme extendido tanto. Les recuerdo, entonces Aliaga Pesan Reports desde La Habana, Cuba, y si los informativos dan noticias, ojalá que den pronto la de la transición democrática,
nosotros las ponemos en contexto.